Estoy disfrutando el gozo de estar una vez más en sus hogares o en el lugar donde usted está sintonizando su dispositivo o su televisor o su computadora, gozándome porque pues ya tenía algunos días de no estar acá. Algunos conocen la razón, un proceso que estoy llevando, pero sin embargo tenía el deseo en mi corazón de saludarles a ustedes que están ahí en un día como este. Hoy para compartir un tema que espero que también nos sea de bendición. Y mientras usted prepara su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9, yo voy a hacer una pequeña introducción para ir hacia el tema que le quiero compartir. Siempre es mi deseo y mi oración que ustedes estén bien en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles es un poquito raro escuchar que alguien está bien, pues casi la humanidad entera está en luchas, estamos en situaciones diferentes, pero Dios, el único Dios verdadero, el Dios glorioso y soberano, sigue en su trono por siempre. Y dichoso aquel cuya confianza está en Él. Así que yo soy dichoso y espero que usted también. El tema que voy a compartirle, con el permiso del Señor, se llama una pausa transformadora. Una pausa transformadora. Y antes de orar y de leer el texto donde voy a aplicarlo, quisiera compartirle que tal vez muchos de ustedes ya lo han visto. En el libro de los Salmos hay, entre algunas estrofas, entre algunos versos, hay una palabrita de un tipo diferente, una letra muy delgadita que dice Selah, S-E-L-A-H. Esto aparece 71 veces en los Salmos, en los diferentes Salmos, 71 veces y 3 en una declaración poética del profeta Habacuc. 3 veces aparece ahí. Es una palabra pequeña, pero que tiene un significado muy importante, a pesar de no ser parte del mismo texto sagrado, sino que es una observación que ahora mismo le explico. Los hebreos, no solamente en el pasado, sino también en el presente, cantaban los salmos. Muchos de los salmos los cantaban. Dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la última cena, después de ministrar la Santa Cena, que así se le llama, o la Pascua, que era la celebración judía, después de eso dice, cantaron el himno. Y después de cantar el himno, salieron al monte, o más bien al huerto del Getsemaní. Ese himno era un salmo, porque desde el tiempo de David se cantaban los salmos. Y como le dije, entre verso y verso a veces, o entre 2 versos o 3 versos y luego uno, estaba la palabrita Selah, y usted lo puede ver ahí en su Biblia si lo tiene. Y eso quiere decir pausa. O sea que en medio de la alabanza de los salmos, de los cantos de los salmos, de pronto todos se callaban y entonces solamente los instrumentos sonaban. Eso era una pausa, un Selah. Y después volvían todos al canto otra vez, según fuera la dimensión del salmo o la cantidad de veces que se repitiera. Pareciera como que si en el tiempo de la pausa, cuando sonaban solamente los instrumentos, como que el director del coro, el director de la orquesta musical que acompañaba las alabanzas, pronunciaba una declaración y decía, levantad vuestros ojos y bendecid. O sea que mientras que los instrumentos sonaban, los que estaban congregados posiblemente levantaban su rostro al cielo y comenzaban a alabar al Señor suavemente. A eso se le llama cántico nuevo.
Y comenzaban a decirle según su experiencia, según su fe, lo que fuera la expresión de alabanza. Hoy, en la actualidad, en algunas congregaciones también lo hacen en medio de al finalizar tal vez un momento de canto, de inspiración, se quedan con un canto espontáneo de su corazón, sacándole algún sonido suavemente, de tal manera que al juntar todas las voces que están con cántico nuevo, se oye un algo sublime, hermoso, muy lindo. Y por cierto, también a la par de eso, hay testimonios, no solamente de antes, sino de ahora y de la iglesia, en donde me han contado que por lo menos alguien dice que, o dos hermanas me han contado, porque me han contado, otros no me lo han dicho, que han recibido sanidad en medio de la alabanza, bendición en medio de la alabanza, consuelo y fortalecimiento en medio de la alabanza. Entonces sí coincide bien cuando aquel decía, levantad vuestros ojos y bendecid. Ese era el famoso Selah, la pausa. Yo quiero aplicarlo, y ya vamos a leer el texto, quiero aplicarlo a esas ocasiones en que cuando a nosotros en nuestro vivir de repente nos llega una pausa, o nosotros la hacemos por decisión propia, o más bien, más generalmente las pausas nos sorprenden. Son aquellas ocasiones en las que alguna situación que pasa nos cambia los planes, nos detienen nuestros afanes, nos cambian nuestras rutinas, nos hace cambiar nuestros programas, porque llegó un diagnóstico negativo, adverso. De pronto un examen médico nos dice que apareció algo que nos tiene que detener. No podemos seguir con las actividades, no podemos seguir con nuestros programas, no podemos seguir con nuestros compromisos, porque tenemos que detenernos. Hay algún riesgo en el cuerpo que está diciendo que hay que hacer una pausa. O bien un accidente desafortunado que nos cambia completamente los programas y nos hace detenernos de nuestros planes, de nuestros compromisos hechos, de nuestras promesas que tal vez hayamos contraído. Y entonces tenemos que hacer cambios, o la pérdida del trabajo, o un fracaso inesperado, o hasta un duelo doloroso. Son situaciones que cuando nos hacen cambiar nuestro programa, nos desconciertan. Muchas veces no solamente nos desconcierta, sino nos asusta, nos molesta. Y muchas veces, si somos gente de alguna confesión de fe, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y preguntamos porque estamos obligados por la circunstancia nueva, estamos obligados a hacer una pausa, a detenernos y a tal vez replantear las situaciones y hacer los cambios que la nueva exigencia nos permita. Posiblemente a usted le ha pasado algo de eso y se está identificando con el asunto. Ahora sí, quiero invitarle a leer el caso de un hombre al que le ocurrió algo como eso, aunque usted podría encontrar otros casos también en las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo número 9, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Un Selah sobrenatural que le ocurrió a este hombre. Hechos capítulo número 9, vamos a leer los versículos del 1 al 11 en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está con mayúscula, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ese Judas no era Judas el Iscariote. Judas Iscariote ya había muerto. Era un discípulo. En ese tiempo el nombre de Judas era bastante común. Y dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Oremos. Padre Santo, Padre Soberano, Padre bueno y justo, Padre glorioso, altísimo que nos das la vida. Gracias por tu palabra. A ti encomendamos nuestro corazón para que, ya sea para preparación o para entendimiento, podamos recibir esta palabra como una bendición de tu parte. Para gloria tuya, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, te doy las gracias y te lo ruego. Amén. Selah. Pausa. Esta narración del libro de los Hechos la está haciendo San Lucas. El libro de los Hechos, al igual que el Evangelio de San Lucas, los escribió San Lucas. Y para contar en detalle el testimonio de Saulo, tiene que haber oído de alguien esa narración. Y qué mejor que del propio Saulo, que ya no se llamaba Saulo, ahora se llamaba Pablo, el apóstol. Pero él narra ahí, Lucas narra lo que le sucedió a Saulo, y ya como apóstol Pablo también lo cuenta otra vez en los capítulos 22 y 26 del libro de los Hechos, lo cuenta él, repite y ratifica la narración de lo que le ocurrió en esa oportunidad que podíamos denominarle una pausa transformadora. Así se llama nuestro tema de hoy. Una pausa transformadora. Hemos leído de este hombre y hemos leído este pasaje en otras oportunidades con otras aplicaciones. Muchos conocemos este texto y hemos entendido diversas cosas, porque así es la palabra del Señor. Una fuente que brota y siempre hay cosas que no habíamos entendido y que ahora de pronto las comprendemos. Y tiene tal vez uno de los significados y tal vez tiene más también. Así que Saulo era un joven rabino, muy destacado, muy conocido, bastante religioso. Él mismo se calificó en Filipenses como un fariseo estricto cumplidor de la ley, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y él mismo dice, y en cuanto a la ley, fariseo, cumplidor y defensor de la ley de Dios, de una manera celosa. Y no obstante que el hombre era verdaderamente reconocido, brillante, conocedor, muy letrado, y especialmente acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios, sin embargo, no tenía la revelación de la palabra de Dios. Tenía el conocimiento, pero no tenía la revelación, como le pasa a muchos, nos ha pasado a muchos y en muchos casos todavía nos pasa, de que tenemos el conocimiento del texto. Sí, eso yo lo sé. Hay quienes han dicho, ¿verdad? Yo me conozco la Biblia de pasta a pasta. Lo sé mejor que usted. Sí, está bien. Pero
una cosa es tener el conocimiento de la palabra y otra cosa es tener el entendimiento de la palabra y otra cosa es tener la revelación de la palabra. Pues el caso de Saulo era de esos. No obstante su alto nivel religioso, su prestigio religioso ante el Sanedrín al cual pertenecía, su respeto que gozaba de los ancianos, autoridades judías de la ley, sin embargo no tenía revelación y se lo voy a demostrar. En 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12 dice el apóstol Pablo, él mismo dice, 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Quiere decir que conocía, pero ignoraba. Ignoraba la revelación y el significado de la palabra de Dios. Él ignoraba porque él andaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los de ese camino, así le llamaba él. Así le llamaban, ese camino, porque consideraban que el evangelio era una secta herética. Eso es lo que ellos consideraban. Y entonces este hombre andaba persiguiendo a los seguidores de ese camino, aquellos que testificaban su fe en el Mesías prometido, que ya habían identificado que era nuestro Señor Jesucristo, mientras Él estuvo en la tierra y cuando Él ya se había ido. Esto que le ocurrió a Saulo, que después se llamó Pablo, ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había vuelto a su gloria y, como él mismo lo dice en unas cartas, de las cartas a los Corintios, dice, como un abortivo se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque nuestro Señor Jesucristo se le apareció. No obstante, que era, ya le dije, religioso estricto, defensor de la ley de Dios, grande conocedor, celoso perseguidor, no obstante eso, respiraba odio. Respiraba odio, imagínese usted, una persona muy religiosa respirando odio. Y el odio era contra todos esos herejes, decían ellos. Y estaba dispuesto a perseguirlos aunque fuera con sacrificios. Y él quería exterminarlos. Dice la Escritura que metió presos a muchos, que los arrastraba, que los hacía blasfemar, que los hacía negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se conformó solamente con todo lo que hizo allá en Jerusalén, en donde el inicio de la aparición de este hombre está cuando apedrearon a Esteban. Saulo lo escuchó a Esteban. Escuchó cómo Esteban predicaba la palabra del Señor y estaba respaldado con señales y maravillas. Dice que no podían refutarlo, no le podían discutir. Y entonces Saulo se enfurecía, pero le llamaba la atención lo que ese hombre decía con tanta autoridad. Pero convencido y seducido por las principales autoridades judías, él llegó a concebir en su cabeza que tanto el camino como lo que ese hombre Esteban predicaba, como ese Jesús, así le llamaban, a quien él predicaba, todo era falso, todo era malo, todo era intruso, y entonces él comenzó a aborrecer a los cristianos, llamándolos herejes de ese camino, los comenzó a meter presos, los comenzó a torturar, después de apedrear a Esteban hasta la muerte. Y después de ese asolamiento que le causó a la iglesia en Jerusalén, él sabía que con ese esparcimiento de creyentes por todas partes, huyendo para salvar su vida o para conservar su libertad, él sabía que algunos se habían ido para Damasco. Y entonces, sin escatimar esfuerzos, pidió a las autoridades religiosas la autorización escrita para poder ir a Damasco, 200 kilómetros por lo menos, caminando, tal vez en caballo, tal vez en camello, a pie, es bastante difícil que lo haya hecho. Y entonces se fue para Damasco a seguir persiguiendo a los de ese camino y llevaba las cartas que decían que si encontraba personas de esa doctrina, que los trajera presos a Jerusalén. Fue posiblemente en el último día de su viaje, porque 200 kilómetros aún en caballo no se recorren en un día. No hay caballo que los aguante, y menos en el desierto.
Así que en el último día de su viaje, ¿cuántos serían los días? No sabemos, pero iba acompañado de gente. Posiblemente eran soldados, comisionados de parte de las autoridades religiosas de Jerusalén. Y entonces iban ya llegando a Damasco. Algunos dicen, un comentarista dice que Damasco era un lugar de muchas plantaciones, de muchos huertos, de flores, en fin, un lugar hermoso para vivir. Y después de venir aquellos 3, 4, 5 días en caballo por el desierto, pues aquello resultaba siendo un Edén. Así que ya van llegando a Damasco cuando dice la palabra del Señor que repentinamente, dice, le rodeó una luz del cielo. Él iba ocupado, dice en Hechos 22 y Hechos 26, dice, ocupado yo en esto, dice el mismo Pablo. Ocupado yo en esto, iba a Damasco a perseguir a los cristianos, cuando de repente o repentinamente, dice, nos rodeó una luz del cielo. Una pausa gloriosa en el camino. Luz celestial, un resplandor glorioso que los detuvo completamente. Y dice que tal fue el impacto de la luz que fueron derribados a tierra todos. En el capítulo 26 es donde dice que todos cayeron a tierra. Capítulo 26. Aquí es el mismo Pablo quien lo está testificando. Y dice en el capítulo 26, versículo 12 le voy a leer. Dice, ocupado yo en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, él está delante de un rey llamado Agripa, le está contando ese testimonio, y dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, iba acompañado. Y el versículo 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese punto nosotros podemos ver que no obstante el conocimiento de este hombre, no obstante la preparación que él tenía en cuanto a las escrituras y todo lo demás, conocía la letra, pero no conocía al Señor de la letra. Conocía el salmo del pastor, pero no conocía al pastor del salmo. Porque cuando cayó al suelo, impresionado por aquella ráfaga celestial, dice la palabra del Señor que es medio cegado todavía por esa luz, preguntó, cuando oyó la voz, por primera vez oyó la voz del que se identificó como Jesús, al que él maldecía, al que Saulo desmentía, al que él atacaba. Escucha la voz del Señor Jesús cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Está diciendo, no te conozco. O sea, conocía la palabra, pero no conocía al Señor de la palabra. De eso usted cuenta, y eso pasa con mucha gente, tristemente, en la actualidad. Pero escuchó la voz soberana y le reveló a Saulo que por su ignorancia, lo que él creía que estaba defendiendo, realmente lo estaba persiguiendo con violencia. Porque el Señor Jesucristo ya glorificado, ya ha ido al cielo y glorificado, rodeado de su gloria, le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Primera vez que él escuchó la voz del Señor. Y aquel joven rabino poderoso, ahora está en el suelo como un menesteroso. Aquel fariseo temido, ahora está tirado en el suelo atemorizado y remordido. Aquel que hacía temblar a las multitudes, ahora tiembla. El que alzaba la voz, ahora escucha sumisamente. Después de esa pausa gloriosa en su vida, que le hizo cambiar no solamente el camino, el rumbo, el programa, la mente y el corazón, después de esa pausa, el que daba órdenes ahora pregunta qué es lo que debe hacer. El que se sentía prepotente ahora se da cuenta que es impotente y dependiente
porque ni siquiera podía ver, tuvieron que entrarlo de la mano a la ciudad. Detenido por una pausa transformadora. Y la palabra del Señor nos revela en la narración que dice que 3 días en la casa de un hombre llamado Judas, ahí le dan hospedaje. Ahí está él 3 días encerrado en un cuarto. Dice que no comió, no bebió. Ahora está aprendiendo él a ayunar. Y dice que él está, lo más seguro que está reflexionando, está clamando y posiblemente está llorando. Porque durante 3 días, maquinando en la mente la impresión que le trajo esa pausa, ese encuentro transformador, cuando se levantó del suelo él no miraba nada. Tuvieron que llevarlo de la mano, dependiendo de los demás. Ahora encerrado en un cuarto semioscuro, pero de todas maneras él no miraba nada. Ahora es tiempo de reflexionar y pensar. Y lo más seguro es que está ahí él siendo redarguido por el Espíritu Santo, recordando cómo era el rostro de aquellos a los que hacía llorar, a los que hacía sufrir, aquellas mujeres que lloraban porque les torturaban a sus hijos, aquel Esteban que sufrió tan duramente, pedrada tras pedrada, y todo eso estaba viniendo a la mente de Saulo ahí, en la soledad, durante 3 días, en los que no aceptó alimento. Estaba completamente consternado, estaba impresionado, estaba completamente atemorizado, avergonzado, remordido por todo lo que había hecho. Ahora se da cuenta que todo aquello de que lo habían influido, que le habían dicho que Jesús era un usurpador y que los predicadores de él eran unos herejes y que esa doctrina era falsa y todo lo demás, ahora él se está dando cuenta que todo aquello que él había combatido y creído, todo eso era mentira. Y que Jesús es real, que sí murió, que sí resucitó, que sí volvió a su gloria y que ahora le está hablando a su corazón. Pero el Señor no solamente le habló para derribarlo, también le habló porque le iba a revelar una nueva tarea después de cambiarle el corazón. Ahora vemos a él 3 días de reflexión, recordando los gritos de los que le gritaban, por favor, le rogaban, por favor, no me metas preso, por favor, no me torturen, por favor, tengo familia, por favor. Él recordaba eso. Y él recordaba también cómo Esteban dijo antes de morir, no les tomes en cuenta este pecado. Y él recordaba todo eso y todo eso lo hacía remorder su conciencia y su corazón. Ahora está él ahí postrado, se lo repito. Aquel rabino poderoso ahora está como un menesteroso, como un pordiosero. Aquel hombre que era temido ahora está atemorizado y remordido. Aquel que hacía temblar multitudes ahora tiembla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el que alzaba la voz y gritaba, ahora escucha sumisamente. Ahora le he revelado un nuevo propósito. Y se lo leo aquí en Hechos 26, cuando él está narrando su testimonio al rey Agripa. Le dice, versículo 15. Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no dijo, yo soy Jesús y tú estás persiguiendo a mis discípulos. Él dijo, a mí me estás persiguiendo porque lo que le hacen a mis discípulos, a mí me lo hacen. Lo que le hacen a los cristianos verdaderos, a los nacidos de nuevo, a él se lo hacen. Pero le dice el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los religiosos, fariseos, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
Todavía Saulo tiene sus ojos cegados, pero el Señor ya le está diciendo, tú vas a abrir los ojos de otros que están cegados espiritualmente. Para que abra sus ojos, estoy leyendo Hechos 26:18, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora él no solamente recibe la impresión, no solamente es detenido en esa pausa gloriosa, sino que recibe también la tarea nueva, el propósito revelado de un nuevo actuar. Ya no podría él en su vida hacer lo que él quería. Ahora él tendría que ser dócil y sensible a la guianza del Espíritu de Dios para hacer lo que el Señor le mandara, tal y como lo hizo en los testimonios de las 13 cartas que la mayoría de los eruditos dicen que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y queridos hermanos y queridos oyentes que están ahí, eso es lo que el Señor puede hacer en una persona. Vamos en un momento a aplicarlo otra vez a nosotros, porque es muy posible que usted en su pasado ya tuvo alguna pausa de esas, o 2, o 3, o esté en una de esas pausas ahora, o esté por recibir alguna. Pero esperamos que no sea necesario y que si al caso llega, se haga lo correcto. Porque si la pausa viene de parte del Señor, es con un propósito especial. Y entonces sobre eso vamos a meditar, aplicar para poder llevar la bendición que tiene este testimonio que el Señor nos ha mostrado en la vida de este hombre. Para el caso de este hombre fue quitarlo del legalismo, quitarlo de la religiosidad, quitarlo del engaño, quitarlo de la política religiosa, para pasarlo a un verdadero ministerio de amor, de poder, de salvación de parte del gran Dios de la gloria. Y ese hombre llamado Saulo se llevó a llamar el gran apóstol Pablo, a quien el Espíritu Santo usó para escribir confirmadas 12 cartas y la de Hebreos, que también se le trata de atribuir a él por el lenguaje elevado y la profundidad de la revelación que esa carta también tiene, que se identifica tanto con el libro de Levítico. Así que vamos a dar el tiempecito para una pausa pequeña, y viene un tiempo de alabanza. Bendiga en el tiempo de la alabanza. Disfrutemos el Selah que viene ahora. Y volvemos en un momento. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino
de ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Gracias por estar ahí. Jeremías 6:16 dice, en la versión internacional: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Jeremías 6:16. ¿Ha tenido usted alguna pausa en su camino? Sí, hay algunos que me lo han confiado. Todo iba bien, todo estaba perfecto, todo normal. De pronto, una adversidad. Ya se hallan en el hospital, ya se hallan en un centro de detención, ya se hallan frente a un fracaso, de pronto ya están endeudados. Una pausa, un dolor que no se pensaba. Las cosas van a cambiar. Todo aquel programa, todos aquellos proyectos, todos aquellos planes, ahora se frustran todos. Todo cambia, como le pasó a aquel hombre, pero le cambió para bien. Y usted puede hacer con esa pausa muchas cosas: desconcertarse, impacientarse, desanimarse, molestarse, protestar o aprovechar. En el caso de Saulo, él lo aprovechó, porque dice que comenzó su nueva vida después de tener ese encuentro glorioso. Comenzó su nueva vida con 3 días y 3 noches de ayuno, reflexión, oración, arrepentimiento, propósitos nuevos, y se levanta el gran hombre para ser el siervo del Señor, instrumento del Espíritu Santo para la salvación de miles y miles y millones durante la historia. ¿Por qué razón le comparto yo este tema? Pues porque yo estoy en una pausa ahora. Ustedes han notado que he estado un poquito ausente a veces, gracias a Dios por otros hermanos, colaboradores que han estado compartiendo con ustedes la palabra, porque estoy en un proceso que no me lo esperaba. Un proceso de salud, una preparación posiblemente, porque nada es imposible para Dios, posiblemente para una cirugía pronta. Pero todavía estoy esperando en el Señor y el médico lo está ahí deteniendo por alguna razón. Si ha de ocurrir, Él lo sabe. Lo cierto es que la pausa tiene un propósito. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en esta pausa, en este selah que el Señor ha permitido en mi camino? Lo ideal, lo que el Señor quiere es que seamos nosotros los que voluntariamente nos detengamos. Así dice la palabra. Deténganse. Los que nos detengamos
nos sentemos, pensemos, reflexionemos, evaluemos si estamos haciendo bien, si no estamos haciendo bien, si vamos en buenos pasos, si no vamos en buenos pasos, si estamos conforme a la voluntad de Dios o no. Es ideal, antes de que las cosas se destruyan, antes de que la familia se destruya, antes de que ocurran desastres o fracasos. Él quiere que nos detengamos para meditar, para consultar, para orar, para buscar de Dios. Pero muchas veces nosotros nos metemos en programas que no paran hasta que el Señor tiene que hacer algo. Y mire usted lo que pasó con la humanidad entera. Todos en una pausa por causa de la pandemia. Y ahora yo estoy en una pausa. Por esa razón no había estado por acá y no sé si voy a tener que ausentarme un poco más por lo que requiera el tratamiento, pero sí quiero decirle que esto me ha traído a bajar el ritmo otra vez, porque me había ocurrido una. Tuve que bajar el ritmo, me tuve que detener, pero no me puse a protestar, sino me puse a escuchar un poco más la voz de Dios, a leer un poco más su santa palabra, a orar un poquito con más intensidad, con más concentración, a buscar y a reflexionar sobre mi vida, sobre mi servicio al Señor, sobre mi situación familiar y todo lo demás. Y entonces lo que el Señor me ha permitido ahora es pues enriquecer mi vida espiritual. Por esa razón usted escucha ahora esta aplicación que yo le estoy compartiendo. Porque eso es lo que el poder del Señor hace en la vida de una persona. Transformar su visión, su estilo de vida, sus metas, sus tareas y hasta su destino. Analice usted. Si usted está en alguna pausa, o si qué hizo con la pausa que tuvo cuando de repente hubo un diagnóstico adverso, cuando hubo un fracaso, cuando hubo una pérdida, cuando hubo algo. ¿Qué hizo usted? ¿O qué hará usted si eso ocurre? ¿Protestará? ¿Se desanimará? ¿Preguntará? ¿O será que aprovechará la pausa para enriquecerse en Dios y para recomenzar con su vida, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios en este tiempo estratégico de la historia y salir después de la historia en una salida triunfal? Pues yo le comparto esto, que el Señor está dispuesto a ayudarnos si nosotros no tomamos nuestras propias pausas, que muchas veces son necesarias. A veces nos preguntamos ¿por qué razón el negocio va desmejorando? ¿Por qué razón? Y no nos detenemos a pensar, a analizar, a preguntar, sino que tradicionalmente ahí hacemos las cosas porque así se han hecho siempre. A veces no hay aumento en el salario. No, ¿por qué será? A veces vienen dolor tras dolor, enfermedad tras enfermedad y nos ponemos a analizar ¿qué está pasando conmigo? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué debo entender? ¿Hay algo que debo entender? O situaciones de familia, problema tras problema, ¿a qué se debe? Es necesario hacer una pausa. Y si nosotros no hacemos la pausa, el Señor nos va a ayudar. Pero a veces duele, a veces sorprende, a veces asusta. Entonces el propósito de este mensaje que le compartí hoy es agradecer y aprovechar los selah, las pausas que Dios permite en nuestras vidas para mejor, para la gloria del Señor, para bendición de mi vida, para bendición de mi familia y de todos aquellos con los que yo me pueda relacionar. Espero que esta meditación le sirva de reflexión, de análisis, de evaluación y que usted haga lo que tenga que hacer. Si usted quiere repasar el mensaje, ahí queda grabado. Está basado en Hechos capítulo 9, del 1 al 11, en esa pausa transformadora que el siervo del Señor vivió y que le cambió su ruta para siempre. Para siempre, incluso para la eternidad. Acompáñeme a orar. Y si usted tiene que tomar alguna decisión, tómela en el nombre de Jesús. Hínquese y pregunte. Y esté atento, atenta. Y busque las respuestas. Leyendo y orando hasta que tenga
la revelación del Señor para saber qué es lo que Él está haciendo entender para bendecir su vida, su hogar, su familia. Padre Santo y bueno, muchas gracias una vez más en el nombre de Jesús por poder meditar tu palabra, por tantas aplicaciones que hay en ella, mediante las cuales tú nos quieres bendecir siempre. Bendito sea, Señor, por siempre. Gracias porque a través de esto tú nos das respuestas. Ahora entendemos cosas que no habíamos entendido o entenderemos después. Pero te damos las gracias por esa palabra luminosa, ese testimonio hermoso, real. Y gracias, bendito Señor, porque participas en nuestras horas, dándonos según tu perfecta voluntad para que nos vaya bien en esta vida, en esta tierra y también en la eternidad. Mira, Señor, si alguien está tomando una decisión, asístesela, por favor, y que podamos saberla para apoyarle en oración, a bien de que podamos oír testimonios nuevos, como la de este hombre llamado Pablo, como el de mi vida, en que yo también he experimentado y experimento ahora una pausa de bendición para mí, aunque parezca adversa. La gloria es solamente tuya, la gratitud para ti, porque verdaderamente, como el apóstol Pablo dijo, yo también fui blasfemo, yo fui un ignorante, yo fui un vil, yo fui un perverso, pero te doy gracias porque me tuviste por fiel y tuviste misericordia de mí y la tienes todavía. Te doy las gracias entonces por la bendición para mí y para la bendición que traes para aquellos que se conectaron o que visitarán después. Por Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias. Amén. Gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un hermoso domingo de reflexión, de respuestas y que nos cuente, como sea posible, si le trajo bendición este pasaje y esta meditación. Hasta muy pronto, no deje de conectarse y de compartir con otros que aquí nos encontramos para oír palabra de Dios. Hasta pronto. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, varón soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tu amor
rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.